El teniente Derek Vázquez levantó la voz para que todos en el campo de tiro pudieran oír. 5 ojos de buey. ¿Tú? Se rió con voz aguda y fría. Apuesto mi salario mensual a que ni siquiera puedes sostener el rifle con firmeza. Viejo. El veterano sin hogar que estaba frente a él no dijo nada. Sus manos, callosas y sucias, colgaban a sus costados. Su barba estaba enmarañada de polvo. El viento del campo de tiro al aire libre de Camp Yehun hizo volar arena sobre sus botas gastadas. Vázquez se inclinó más cerca. Y para hacerlo más interesante, lo hace sin pestañear. 5 disparos, 5 en el blanco, sin pestañear, o te marchas sin nada. A su alrededor observaban soldados y familias. Algunos parecían incómodos. Otros sonrieron, esperando el espectáculo. El hombre sin hogar miró el rifle que Vázquez le tendía. Luego miró el plato de comida que estaba en la mesa detrás de él. No había comido en 2 días. Él asintió una vez. Está bien. Si estás viendo esta historia desde cualquier parte del mundo, nos encantaría saber desde dónde te unes a nosotros. Deja un comentario a continuación contándonos tu ciudad o país. Y si historias como esta sobre coraje, sacrificio y segundas oportunidades te hablan, considera suscribirte a nuestro canal. Su apoyo nos ayuda a compartir más historias reales increíbles que honran a los héroes olvidados entre nosotros. Ahora, continuemos. Marcus Callahan había estado viviendo debajo del puente I-95 durante 4 años. Todas las mañanas se despertaba con el sonido de los neumáticos zumbando en lo alto y la vibración resonando a través de los pilares de hormigón. El ritmo se había convertido en un reloj, un brutal recordatorio de que el tiempo seguía avanzando, incluso cuando su vida se había detenido. Guardaba sus pertenencias en una mochila verde de estilo militar. Dentro de unos binoculares tácticos rotos que su comandante le había regalado en 2010, había una fotografía doblada de su equipo de reconocimiento de fuerza y una lata de café vacía donde guardaba $630. Él no mendigaba. Él no rogó agresivamente. Cuando la gente pasaba, él asentía. Cuando lo ignoraron, comprendió que se había vuelto invisible. Eso era más fácil que ser visto. La mayoría de los días, Marcus caminaba. Tenía una ruta de 7 millas a través de Jacksonville, Carolina del Norte. Más allá de la biblioteca. Más allá de la oficina de BA que lo había puesto en una lista de espera de 18 meses. Más allá del restaurante donde solía desayunar antes de que se acabara el dinero. Él nunca pidió nada. Él simplemente caminó. Mantuvo su mente ocupada. Mantuvo los recuerdos a raya. Pero en la mañana del 14 de octubre, Marcus cambió su ruta. Caminó hacia Camp Leune. Había oído hablar del evento del día familiar por otro veterano que vivía cerca del paso elevado. Barbacoa, juegos, demostraciones de tiro y, lo más importante, comida. Tal vez si calculaba bien los tiempos, si se quedaba callado y respetuoso, alguien le entregaría un plato con sobras. Había funcionado antes, no siempre, pero a veces. La caminata le tomó 1 hora y media. Sus botas, donadas por un grupo de la iglesia hace 2 años, se estaban rompiendo en las suelas. Cada paso le provocaba un dolor sordo en los pies, pero Marcus había aprendido a ignorar el dolor. El dolor físico era fácil. Era el otro tipo el que lo mantenía despierto por la noche. Cuando llegó a la base, las puertas estaban abiertas. Las familias entraron en masa saludando a los guardias. Los niños llevaban pequeñas camisetas de la infantería de marina. Los padres llevaban hieleras. Las madres sostenían las manos de los niños pequeños. Marcus se quedó a un lado cerca de la cerca, observando. Él no pertenecía aquí. Ya no. Pero el hambre tiene una forma de hacerte valiente o desesperado. No estaba seguro de cuál. Caminó lentamente hacia el área principal, manteniendo la cabeza gacha. El olor de carne asada lo golpeó como una ola. Se le encogió el estómago. No había comido desde el jueves. Ya era sábado. Un niño pequeño, de unos 9 años, lo miró fijamente mientras pasaba.
El padre del niño se dio cuenta y lo atrajo hacia sí, susurrando algo que Marcus no pudo oír. Marcus no lo tomó como algo personal. Él sabía qué aspecto tenía. Su chaqueta estaba rota en el hombro y la tela estaba rígida por la suciedad y el sudor. Sus vaqueros estaban cubiertos de barro de la orilla del río. Su rostro estaba curtido y la piel estirada sobre sus pómulos afilados. Y luego estaba la cicatriz, una larga marca de quemadura vertical en el lado derecho de su cuello, que comenzaba justo debajo de su oreja y desaparecía debajo de su cuello. Otoño de 2004. Una granada había explotado demasiado cerca. Había tenido suerte de sobrevivir. A veces se preguntaba si suerte era la palabra adecuada. El teniente Derek Vázquez lo notó inmediatamente. Vázquez tenía 29 años, era delgado y musculoso, con rasgos marcados y una mandíbula que parecía haber sido tallada para carteles de reclutamiento. Fue el instructor de tiro mejor valorado en Camp Lejeune. Había ganado competiciones regionales 3 años seguidos. La pared de su oficina estaba cubierta de placas y certificados. Tenía un ego que necesitaba ser alimentado constantemente. Y hoy, delante de decenas de personas, vio la oportunidad de alimentarlo. Se sentó a tomar su café y caminó hacia Marcus con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Sus botas crujieron ruidosamente sobre la grava. Performativo deliberado. Oye, tú. Marcus se detuvo. Se giró lentamente. ¿Perdiste, amigo? Vázquez preguntó, su voz lo suficientemente fuerte para que las mesas cercanas lo oyeran. Las conversaciones se interrumpieron y las cabezas se giraron. Marcus meneó la cabeza. No, señor. Me preguntaba si sobró algo de comida. Puedo llevarlo para llevar. No molestará a nadie. Vázquez soltó una risa aguda. ¿Alimento? ¿Quieres una limosna? Se volvió hacia la multitud con los brazos abiertos. Este tipo quiere una limosna. Algunas personas rieron nerviosamente. Otros miraron hacia otro lado incómodos. La esposa de Vázquez, Emily, embarazada de 7 meses y sentada en una mesa cercana, tiró de su manga cuando él pasó. Derek, vamos. Simplemente déjale tener un plato. Vázquez la ignoró. Se acercó a Marcus, rodeándolo lentamente como un lobo que evalúa a su presa herida. Afirmas que eras militar. Déjame adivinar. Me dirás que eras un marine, ¿verdad? Que serviste a tu país. Marcus lo miró a los ojos. Su voz era tranquila pero firme. ¿Lo era?, se burló Vázquez. Por supuesto que sí. Y yo soy un seal de la Marina. Más risas resonaron entre la multitud. El sargento Reinholder, amigo de Vázquez y compañero instructor, se unió desde un costado. Hombre, todos dicen eso. Cada persona sin hogar en la calle dice que fue miembro de las fuerzas especiales o un ranger o algo así. Vázquez cruzó los brazos y su sonrisa se ensanchó. Está bien, viejo. Te haré un trato. ¿Quieres comida? Gánatelo. Marcus no se movió. Había aprendido a lo largo de los años en la calle a no reaccionar, a no tener esperanza, a no esperar justicia. La esperanza era peligrosa. Hizo que las caídas dolieran más. Vázquez señaló hacia el campo de tiro donde se habían colocado objetivos a distintas distancias. ¿Ves esos objetivos? A 100 metros de distancia. Te daré 5 rondas. Si consigues 5 dianas consecutivas, te daré un plato lleno de comida. Diablos, hasta te daré un billete de $20. Hizo una pausa, y su sonrisa se tornó cruel. Pero aquí está el truco. Lo hace sin pestañear. Ni una sola vez. 5 disparos, 5 en el blanco, con los ojos bien abiertos todo el tiempo. ¿Crees que puedes con eso, Marine? La multitud se quedó en silencio. Esto ya no tenía gracia. Era humillante. La capitana Lisa Brennan, una oficial de logística de 41 años con 16 años de servicio, estaba de pie cerca de la parrilla con los brazos cruzados. Frunció el ceño. No le gustaba hacia dónde iba esto, pero no intervino.
Todavía no. Marcus miró el campo de tiro. Luego a la mesa de comida, donde había costillas y ensalada de maíz y papas bajo papel de aluminio, luego a Vázquez. Tenía la garganta seca. Le temblaban ligeramente las manos, pero no de miedo, sino de hambre, de agotamiento, de 4 años de sobrevivir con sobras. ¿Y si fallo?, preguntó. Vázquez se encogió de hombros teatralmente. Entonces te vas con las manos vacías y todos aquí se ríen a carcajadas. El silencio se prolongó. Marcus sentía docenas de ojos sobre él, juzgándolo, compadeciéndolo, burlándose. Quería irse. Quería desaparecer de vuelta al puente y fingir que esto nunca había sucedido. Pero estaba tan cansado, tan hambriento. Y algo en lo profundo de él, algo que creía muerto en la provincia de Helmand en 2011, se agitó levemente. De acuerdo, dijo Marcus. Lo haré. Lo que Marcus no sabía era que al otro lado de la base, en el edificio de administración, una base de datos aún contenía su nombre. Un archivo marcado con el indicativo de Deadsot. Un récord de 187 eliminaciones confirmadas en 2 guerras. Una leyenda que corría entre los francotiradores que se entrenaron en Huántico. Y la única persona que podía cambiar el final de esta historia era un hombre al que todos ya habían dado por perdido. Vázquez le entregó a Marcus el rifle M4 con exagerado cuidado, extendiéndolo como si le estuviera dando un frágil trozo de cristal a un niño. No lo dejes caer ahora. Vale más que cualquier cosa que tengas. Marcus tomó el rifle. El peso le resultaba familiar. 12 kilos completamente cargado. Sus manos, ásperas y con cicatrices, se movieron. El arma con una precisión que no encajaba con su apariencia. Expulsó el cargador, lo revisó la recámara, volvió a insertarlo con un suave clic. Sus dedos se movían automáticamente como un pianista que vuelve a tocar el piano después de años. Memoria muscular, instinto, cosas que no se olvidan, por mucho que lo intentes. Vázquez notó la fluidez de los movimientos. Su sonrisa se desvaneció levemente. Ya has empuñado un rifle antes, dijo, casi acusador. Marcus no respondió. Caminó hacia la línea de tiro, arrastrando ligeramente las botas por la tierra. La multitud lo siguió, formando un semicírculo detrás de él. Los niños se subieron a los hombros de su padre para ver mejor. Salieron los teléfonos. Alguien murmuró, «Esto va a ser triste». Otra voz, más baja, dijo, «No puedo ver esto». Emily Vázquez se apartó del grupo, con la mano apoyada protectoramente sobre su vientre. Miró a su esposo, allí de pie con los brazos cruzados y esa sonrisa de suficiencia en el rostro, y algo en su interior se retorció. Se había enamorado de un hombre seguro de sí mismo. Hombre, pero la confianza se había convertido poco a poco en arrogancia. Y ahora crueldad, susurró lo suficientemente alto para que él la oyera. Derek, esto no está bien. La despidió con un gesto sin mirarla. Tranquila, cariño. No va a lograr pasar del primer disparo. Esto terminará en 30 segundos. Pero Emily no estaba tan segura. Había algo en la forma en que el hombre sin hogar sostenía el rifle. Algo practicado, algo peligroso. Marcus se arrodilló en la línea de tiro. Ajustó su postura, plantó la rodilla izquierda firmemente, inclinó su cuerpo a 45 grados con respecto al objetivo. Levantó el rifle hasta su hombro y presionó la mejilla contra la culata, sintiendo el metal frío contra su piel. Su respiración se hizo más lenta, inhalando, exhalando, inhalando, exhalando. El mundo a su alrededor comenzó a desvanecerse. La risa, los susurros, la duda, la crueldad. Todo se desvaneció como agua resbalando de una piedra. Este era un lugar que Marcus conocía. Un lugar en el que había vivido durante años. El espacio entre latidos. El momento anterior al disparo. En ese espacio no había dolor, ni recuerdos, ni culpa, solo el objetivo. Solo la respiración, solo el gatillo. El viento cambió,
Soplando de izquierda a derecha a unos 8 kilómetros por hora, Marcus ajustó su puntería ligeramente. 2 milisegundos. Su ojo derecho enfocó la mira. Su ojo izquierdo permaneció abierto, escaneando periféricamente. Y entonces, por primera vez en 4 años, Marcus Callahan dejó de ser un veterano sin hogar. Volvió a ser un tirador inexperto. Exhaló lentamente, dejando escapar la mitad del aire de sus pulmones y disparó. El disparo crujió el aire como un látigo. La bala silbó a lo lejos y atravesó el centro exacto del objetivo. En el blanco perfecto. El papel revoloteó. La multitud murmuró, sorprendida. Vázquez parpadeó, descruzando ligeramente los brazos. Suerte, dijo, pero su voz había perdido algo de su dureza. Marcus no respondió. Cambió de postura, ajustó el rifle una milésima a la izquierda y volvió a disparar. ¡Buenísimo! Los murmullos se hicieron más fuertes. La gente se inclinó hacia adelante. Los teléfonos se acercaron. El rostro de Marcus estaba inexpresivo, sin emociones. Pero en su interior, algo estaba sucediendo. Los recuerdos lo inundaban. La provincia de Helmand, la cresta. 5 combatientes enemigos avanzando hacia la posición de su equipo. Sin tiempo para pedir apoyo aéreo. Sin tiempo para refuerzos. Solo él. Solo su rifle. Solo 5 disparos. Disparó. El tercer disparo. En el blanco. La multitud estaba en silencio. Nadie reía. La capitana Brennan dio un paso al frente, entrecerrando los ojos al observar la forma de Marcus. Llevaba 16 años en la infantería de marina. Había visto a miles de tiradores. No era suerte. Era un entrenamiento de élite. Era alguien que lo había hecho tantas veces que se había convertido en un acto reflejo. Marcus preparó el cuarto disparo. Sus manos estaban firmes. Su respiración, controlada. Sus ojos, inyectados en sangre y exhaustos, no habían parpadeado ni una sola vez. Ni cuando el rifle dio un coletazo. Ni cuando la multitud se quedó sin aliento. Ni cuando la sonrisa de Vázquez finalmente desapareció. Disparó en el blanco. El sargento Ray Holder, de pie justo detrás de Vázquez, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Llevaba 6 años compitiendo como tirador. Nunca había visto a nadie disparar así. Ni bajo presión, ni sin preparación, ni siquiera parpadeando. ¿Quién demonios es este tipo?, susurró Holder. Vázquez no respondió. Tenía la mandíbula tan apretada que le dolían los dientes. Marcus cargó la quinta y última bala. Fue 5 disparos, 5 dianas. Igual que el Mond, igual que la misión que le valió el distintivo de llamada, la misión que salvó a su equipo, la misión que lo atormentaba cada noche, exhaló. El mundo se quedó en silencio y disparó. La bala voló certera. Dio justo en el centro. 5 disparos, 5 dianas. Ni un solo pestañeo. Marcus bajó el rifle lentamente. Lo depositó con cuidado en el soporte, tratándolo con el respeto que merecía. Luego se volvió hacia Vázquez, con el rostro aún inexpresivo, la voz apagada y agotada, y dijo, «¿Puedo comer ahora?». Durante 3 segundos, nadie se movió. Nadie habló. El único sonido era el viento susurrando entre los árboles al borde del campo de tiro. Entonces, el sargento Ray Holder, de pie justo detrás de Vázquez, vio algo que le heló la sangre. El brazo izquierdo de Marcus. El rifle le había subido ligeramente la manga al disparar. Allí, en su antebrazo, había un tatuaje descolorido pero inconfundible. Coordenadas N31 Turum 36618 E64 al cañón 2154, provincia de Helmand. Y debajo de las coordenadas, 5 palabras en mayúsculas. 5 balas, 5 almas. Holder palideció. Movió los labios, formando palabras que no podía creer. De Adsot, susurró, y luego más fuerte. Dios mío, eres de Adsot. Vázquez se giró bruscamente.
¿Qué? Holder lo agarró del hombro. Le temblaba la mano. Derek, mira su brazo. Mira el tatuaje. Vázquez miró. Vio las coordenadas. Vio las palabras. Y por primera vez en su vida, el teniente Derek Vázquez sintió miedo genuino. La capitana Brennan oyó la voz de Holder. Giró la cabeza bruscamente hacia ellos. ¿Qué acaba de decir? La voz de Holder se quebró. Ese es de Adsot, señora. Ese es el indicativo de Elmand. Brennan abrió mucho los ojos. Sacó su teléfono con dedos temblorosos y tecleó rápidamente en la base de datos de personal del Cuerpo de Marines. De Adsot. El archivo se cargó y se le cortó la respiración. Marcus de Adsot Calehan, Cuerpo de Marines de E.U. Francotirador explorador, Mosero 317. Fuerza de reconocimiento. Fechas de servicio, 2001 a 2012. Despliegues. Irak, Afganistán. 187 eliminaciones confirmadas. Condecorado con la Cruz de la Armada por heroísmo extraordinario en la provincia de Helmand. 2011. Estado. Dado de baja honorablemente. Última dirección conocida, no aparece en la lista. Miró a Marcus, que estaba allí de pie, quieto y en silencio, esperando la comida que le habían prometido. Se llevó la mano lentamente a la frente. Saludó con firmeza y formalidad. Se le quebró la voz al hablar. Señor, no lo sabíamos. Marcus la miró. La confusión se reflejaba en su rostro cansado. Ya no estoy activo, señora. No tienes que hacer eso. Pero el sargento Holder ya estaba de rodillas, literalmente de rodillas en el suelo. Había servido 8 años. Se había entrenado en Huántico. Había oído las historias, la leyenda de Deadsot, el francotirador de los marines que salvó a toda su unidad de reconocimiento en el Mond al eliminar a 5 combatientes talibanes en menos de 30 segundos. Todos ellos en movimiento, todos a más de 1000 metros de distancia en una tormenta de arena con equipo defectuoso. Era una historia que los instructores contaban a los reclutas para mostrarles lo que era posible, como era la excelencia. Y ahora esa leyenda estaba frente a él, sin hogar y hambriento, pidiendo un plato de comida. Holder miró a Marcus como si estuviera viendo a un fantasma. Su voz temblaba. Eres él. Eres realmente él. Oí hablar de ti en Huántico. Decían que eras el mejor francotirador que los marines jamás habían producido. Marcus no dijo nada. Solo parecía cansado. Tan increíblemente cansado. La multitud lo miraba fijamente. Los susurros se extendieron como la pólvora entre las familias y los soldados. ¿Quién? ¿Lo es? De Adsot. Su indicativo es de Adsot. ¿Qué significa eso? Es una leyenda. Una verdadera leyenda. Salvó a toda su unidad. 187 bajas. Condecorado con la Cruz de la Marina. Y casi. Los teléfonos que habían estado grabando para burlarse ahora grababan para la historia. Vázquez se quedó paralizado, con el rostro ceniciento. El rifle seguía en el estribo. El objetivo aún mostraba 5 agujeros perfectos, tan juntos en el centro que casi formaban un solo desgarro. Había apostado su reputación, su ego, su crueldad, y había perdido contra un hombre al que había llamado inútil. El niño de 9 años, Jacob, se abrió paso entre la multitud. Su padre intentó agarrarlo, pero Jacob fue demasiado rápido. Caminó directamente hacia Marcus y lo miró con los ojos abiertos, o sorprendidos. «Eres un superhéroe». Marcus miró al niño. Por primera vez desde que llegó, su expresión se suavizó. Las líneas duras alrededor de sus ojos se suavizaron. Se agachó lentamente, sus rodillas protestando hasta que estuvo a la altura del niño. «No, chico. Solo alguien que solía ser bueno en algo». El rostro de Jacob estaba serio. «Creo que aún eres bueno. Eso fue lo más genial que he visto en mi vida». A Marcus se le hizo un nudo en la garganta. Asintió una vez, sin confiar en su voz.
Luego extendió la mano y le alborotó el pelo suavemente. Sé bueno con tu papá. De acuerdo, sonrió Jacob. Lo haré. Luego corrió de vuelta con su padre, quien lo observaba con lágrimas en los ojos. Pero la confrontación apenas comenzaba a desenredarse. Y lo que sucediera después obligaría a Marcus a enfrentarse a una pregunta de la que había estado huyendo durante 4 años. ¿Qué haces cuando el mundo de repente recuerda quién eres, incluso cuando has pasado todos los días intentando olvidarlo? La capitana Brennan dio un paso al frente, con una postura rígida y autoritaria. Se giró hacia Vázquez y su voz, aunque tranquila, cortó los murmullos como una cuchilla. Teniente Vázquez. Vázquez se giró hacia ella, con el rostro aún pálido, el sudor cayéndole por la frente a pesar del fresco aire de octubre. Sí, señora. No levantó la voz. No lo necesitaba. La decepción en su tono fue suficiente. Te disculparás ahora mismo delante de todos los presentes. Vázquez abrió la boca y la cerró. Miró a Marcus, luego a la multitud, luego a su esposa. Emily lo miraba con algo que parecía disgusto. Tenía los brazos cruzados sobre el vientre, la mirada fría. Vázquez tragó saliva con dificultad. Lo siento. Las palabras salieron débiles, apenas audibles. La capitana Brennan entrecerró los ojos. Más fuerte y con sinceridad. El teniente Vázquez se aclaró la garganta. Le tembló la voz. Lo siento, me pasé de la raya. No sabía quién era sí. No debería importar quién era él. Brennan lo interrumpió bruscamente. Es un veterano. Merece respeto sin importar su rango o reputación. ¿Me entiendes? Vázquez asintió rápidamente. Sí, mamá. Marcus no respondió. Solo miró a Vázquez un largo momento, con expresión indescifrable. Luego se dio la vuelta. ¿Puedo comer ahora?, preguntó de nuevo, con la voz aún apagada. Capitán Brennan asintió rápidamente y entró en acción. Sargento Holder, tráigale a este hombre un plato y no sobras. Una comida completa. Lo mejor que tenemos ahora. Holder se puso de pie de un salto y corrió hacia la parrilla, casi tropezando con sus propias botas. El cocinero de la base, un hombre corpulento llamado sargento de primera clase Davis, levantó la vista confundido al ver a Holder acercarse. Necesito un plato completo, de lo mejor, todo. Davis frunció el ceño. ¿Para quién?, dijo Holder, señalando a Marcus. Davis miró, vio al veterano sin hogar, vio a la multitud observando, vio al capitán Brennan firme. No hizo preguntas. Llenó un plato. Costillas aún humeantes de la parrilla. Mazorcas de maíz empapadas en mantequilla. Ensalada de papa. Ensalada de col. Una rebanada gruesa de pan de maíz. Un brownie. Se lo entregó a Holder, quien lo llevó de vuelta con ambas manos como si llevara algo sagrado. Marcus tomó el plato. Le temblaban ligeramente las manos al sujetarlo. Gracias, dijo en voz baja. Caminó hacia una mesa de picnic vacía en el extremo más alejado del área del evento, lejos de la multitud, lejos de las escaleras. Se sentó en el banco de madera desgastada y comió despacio. Metódicamente, saboreando cada bocado como quien no ha comido de verdad en semanas. Como no lo había hecho, las costillas estaban tiernas, se desprendían del hueso. El maíz estaba dulce. La ensalada de patata era cremosa y rica. Comió en silencio, cabizbajo, concentrado solo en la comida. Pero sentía las miradas sobre él. Observándolo, juzgándolo de otra manera, no con lástima ni asco, sino con algo más. Respeto, quizá incluso asombro. Marcus no lo quería. Solo quería comer en paz. La capitana Brennan se acercó a la mesa al cabo de unos minutos. Dudó un momento y se sentó frente a él, sin ser invitada, pero respetuosa. Esperó a que levantara la vista. El señor Callahan. Marcus dejó el tenedor, masticando todavía. Tragó saliva. Sí, señora. Quiero ayudarla. Necesito ayudarla.
Marcus volvió a el tenedor. Estoy bien. Con el debido respeto, señor, no está bien. Vive bajo un puente. No ha comido en días. Tú, yo sobrevivo. Marcus lo interrumpió en voz baja. Hay una diferencia. Brennan se inclinó hacia adelante, con la voz más suave. No deberías tener que sobrevivir. No después de lo que hiciste por este país. Puedo conseguirte un lugar en el programa prioritario de transición para veteranos aquí en la base. Tenemos alojamiento, limpio y seguro, atención médica, apoyo psiquiátrico completo y asistencia laboral. No deberías estar ahí fuera. Marcus volvió a dejar el tenedor. Él miró más allá de ella, hacia el campo de tiro, hacia los objetivos que acababa de alcanzar. Su voz, cuando habló, era tan baja que ella casi no la oyó. ¿Sabe por qué dejé el servicio, capitán? Brennan negó con la cabeza. Marcus continuó, con la mirada distante. Provincia de Helmand, noviembre de 2011. Mi equipo estaba en una misión de reconocimiento. Estábamos comprometidos. 5 combatientes talibanes se acercaban a nuestra posición. Estábamos superados en número y en armamento, y no teníamos apoyo aéreo disponible. La radio estaba muriendo. Fue culpa mía. Hizo una pausa y apretó la mandíbula. Así que tomé las fotografías. 5 rondas, 5 objetivos, todos en movimiento. Todo a más de 1000 metros de distancia. Salvé a mi equipo ese día. Brennan esperó. Las manos de Marcus se apretaron en puños sobre la mesa. 3 semanas después, nos tendieron una emboscada. El IED destruyó nuestro vehículo. Salí despedido. Todos los demás murieron. Vivimos 6 hombres, buenos hombres, maridos, padres y yo. Su voz se quebró. Yo era el mejor tirador. El que se suponía que debía verlo todo. Y no vi esa bomba. Los ojos de Brennan se llenaron de lágrimas. Eso no fue tu culpa. Marcus la miró y el dolor en sus ojos era insoportable. Yo sé eso. Allí arriba se dio un golpecito en la sien. Yo sé eso. Pero aquí, puso su mano sobre su corazón. No puedo perdonarme. Y cada vez que cierro los ojos, veo sus caras. Veo la explosión. Oigo los gritos. Y no sé cómo vivir con eso. No sé cómo estar cerca de personas que me miran como un héroe cuando me siento un fracasado. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Brennan se secó los ojos rápidamente. Es exactamente por eso que necesita ayuda, señor. Ayuda profesional. Usted tiene trastorno de estrés postraumático, TEPT. Es tratable. No tienes que cargar con esto solo. Marcus volvió a tomar su tenedor, poniendo fin a la conversación. Aprecio lo que está intentando hacer, señora. Realmente lo hago, pero no estoy listo. ¿Cuándo estarás listo? Marcus no respondió. Él simplemente siguió comiendo. Cuando Marcus terminó su comida, se puso de pie lentamente, con las articulaciones rígidas por estar sentado. El capitán Brennan estaba con él. Ella sacó una tarjeta de visita de su bolsillo y la extendió. ¿Al menos aceptarás mi tarjeta en caso de que cambies de opinión? Marcus dudó. Miró la tarjeta como si fuera una granada activa. Luego, lentamente, extendió la mano y lo tomó. Lo metió en el bolsillo de su chaqueta sin mirarlo. Gracias por la comida, señora, y por su servicio. Se giró para irse, pero Brennan lo llamó. Señor Callahan. Se detuvo pero no se dio la vuelta. No estás olvidado no por mí. No por nadie aquí. Cuando estés listo, estaremos aquí. Marcus asintió una vez. Luego caminó hacia la puerta. El sargento Holder estaba esperando cerca de la salida. Se puso delante de Marcus, bloqueándole el paso. En sus manos había un sobre blanco lleno de dinero en efectivo. Señor, por favor tome esto. Marcus miró el sobre. Podía ver el borde de los billetes en el interior. 20, tal vez 50 años. Él negó con la cabeza firmemente.
No puedo. Te lo ganaste. Más que merecido. Eso fue. Ni siquiera tengo palabras para describir lo que fue. No hice esto por dinero. Lo hice para una comida. Me dieron la comida. Marcus lo rodeó, pero Holder se movió con él, desesperado. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? Marcus se detuvo. Miró a Holder. Realmente lo miré. Joven, ansioso, sincero, le recordaba a los hombres con los que había servido, a los hombres que había perdido. ¿Quieres ayudarme? Sí, señor. ¿Algo? La voz de Marcus era tranquila, pero firme. Entonces trate con respeto al próximo veterano sin hogar que vea. No esperes a descubrir quiénes eran. Respétalos porque sirvieron. Así me ayudas. La garganta de Holder se cerró. Él asintió, incapaz de hablar. Marcus pasó junto a él y salió por la puerta. Pero Holder no fue el único que lo siguió. A 30 pies detrás, oculta parcialmente por un edificio de mantenimiento, Emily Vázquez vio a Marcus irse. Ella lo había oído todo. La historia de Elmond, la culpa, el dolor, y pensó en su marido, de pie en el campo de tiro, rodeado de gente que ahora lo miraba con desprecio. Pensó en la crueldad en su voz cuando se burló de este hombre, este héroe. Colocó su mano sobre su vientre, sintió las patadas de su hijo nonato y tomó una decisión. Cuando llegara a casa esa noche, le diría a Derek que necesitaba espacio, que no reconocía al hombre en el que se había convertido y que si quería estar en la vida de su hijo, necesitaba cambiar, realmente cambiar. La caminata de regreso al puente I-95 le tomó a Marcus 1 hora y media. Cuando llegó, el sol estaba empezando a ponerse, teñiendo el cielo con vetas de color naranja y morado oscuro. La temperatura estaba bajando. Podía ver su aliento. Bajó con cuidado por el terraplén, sus botas resbalando sobre la grava suelta. Cuando llegó a su lugar bajo los pilares de hormigón, se sentó en la vieja manta que usaba como cama. El puente zumbaba sobre él con el tráfico de la tarde. Sacó la tarjeta de presentación del capitán Brennan. Fue sencillo. Unas tarjetas blancas con su nombre, su rango, su número de teléfono y en el reverso escrito a mano con cuidado una nota. No estás olvidado, llámame cuando estés listo. Libra esterlina. Marcus lo miró fijamente durante un largo rato. Su pulgar trazó las palabras. Luego lo dobló con cuidado y lo guardó en su bolsillo, junto a su corazón. Se acostó y se ajustó bien la chaqueta rota. El frío se filtraba a través de la tela. Su estómago estaba lleno por primera vez en días, pero el peso en su pecho no había disminuido. En todo caso, se sintió más pesado porque ahora la gente lo sabía. Ahora la invisibilidad que tanto había trabajado para mantener había desaparecido. Y Marcus no estaba seguro de si estaba listo para eso. Cerró los ojos y por primera vez en meses no soñó con el Mund. No soñó con la explosión. No soñaba con su equipo. Soñó con el niño Jacob, el que lo miró con pura admiración y le preguntó si era un superhéroe. Y en el sueño, Marcus dijo que sí. Y se sintió bien. Pasaron 3 días. Marcus se quedó debajo del puente intentando volver a su rutina. Pero ahora las cosas eran diferentes. La noticia se había extendido más allá de la base. El video del campo de tiro se ha compartido miles de veces en línea. Las estaciones de noticias locales lo recogieron. Veterano sin hogar humillado por un oficial. Luego demuestra que es una leyenda. Un francotirador marino fue encontrado muerto debajo de un puente. Video viral muestra verdadero heroísmo. La gente empezó a llegar. Algunos trajeron comida, otros mantas, artículos de aseo e incluso dinero en efectivo. Un grupo de la iglesia local llegó con ropa donada y ofreció refugio. Marcus aceptó la comida y la ropa con gratitud. Él cortésmente rechazó todo lo demás. Todavía no estoy listo, les dijo. Pero gracias. Dejaron en pie sus números, sus direcciones, sus ofertas. Una mujer, anciana y frágil, se acercó a él con lágrimas corriendo por su rostro.
Mi hijo sirvió en el Mond, dijo. No llegó a casa. Pero gracias a hombres como tú, algunos lo hicieron. Gracias. Ella le puso un billete de $50 en la mano y se alejó antes de que él pudiera negarse. Marcus se sentó allí sosteniendo el dinero y lloró. Al cuarto día ocurrió algo inesperado. Un todoterreno negro con ventanas polarizadas se detuvo cerca del puente. 2 hombres con trajes oscuros salieron. Eran pulcros, profesionales y caminaban con el tipo de confianza que da el tener antecedentes militares o policiales. Bajaron con cuidado hasta el lugar de Marcus. Sus zapatos de vestir resbalaban ligeramente sobre la grava. «Señor Callahan», preguntó uno de ellos. Marcus levantó la vista del libro que estaba leyendo, una copia desgastada de Lonesome Dove que alguien le había dejado. «Sí, me llamo Richard Crane. Este es mi socio, el señor Bass. Somos de Apex Tactical Solutions. Es una contratista militar privada». Marcus apretó la mandíbula. «No me interesa». Crane levantó las manos en un gesto de súplica. «Escúchenos. Hemos estado siguiendo su historia, lo que hizo en el campamento Lhun, su historial de servicio, su reputación. Señor Callahan, es uno de los mejores tiradores que este país ha producido. Le ofrecemos un puesto de formación de nuevos reclutas, salario competitivo, prestaciones completas, alojamiento incluido y una bonificación por firmar de $50,000. Marcus cerró su libro lentamente. Dije, no me interesa. Bass dio un paso al frente. Señor, con el debido respeto, se está consumiendo aquí abajo. Tienes un conjunto de habilidades que vale millones en el sector privado. Podrías vivir cómodamente, entrenar a la próxima generación, marcar la diferencia. La voz de Marcus era fría. Dije, no. Crane intercambió una mirada con Bass. No estaban acostumbrados a que los rechazaran. ¿Por qué?, preguntó Crane, genuinamente confundido. Marcus se levantó lentamente. Su estatura se elevaba sobre ambos hombres a pesar de su complexión demacrada. Porque cada vez que cojo un rifle, recuerdo lo que hice con él. Recuerdo las caras de la gente que maté. Y no estoy seguro de querer enseñarle a nadie más a cargar con ese peso. Así que acepta tu oferta y vete. Su voz era definitiva, no negociable. De todos modos, Crane sacó una tarjeta de presentación y la colocó encima de la mochila de Marcus. Si cambias de opinión. Marcus no respondió. Él simplemente los observó mientras subían nuevamente al terraplén y se alejaban. Tan pronto como se fueron, recogió la tarjeta y la arrojó al río. Lo observó alejarse flotando, arrastrado por la corriente hasta que desapareció. Esa noche, el sargento Ray Holder llegó al puente. Él no estaba uniformado. Llevaba vaqueros y una sudadera con capucha, y llevaba un paquete de 6 cervezas de raíz y 2 bolsas de comida rápida. No estoy aquí oficialmente, dijo Holder mientras bajaba con cuidado. Solo quería hablar si te parece bien. Marcus señaló el suelo a su lado. Holder se sentó, con la espalda apoyada contra el frío pilar de hormigón. Comieron en silencio durante un rato, con el sonido del tráfico zumbando sobre ellos. Entonces Holder habló, con voz vacilante. He estado en la infantería de marina durante 8 años. Creí que era bastante bueno. Pensé que el teniente Vázquez era el mejor tirador que jamás había visto. Diablos, lo admiraba. Hizo una pausa y desenvolvió su hamburguesa. Entonces te vi y me di cuenta que no sé nada. He estado dejando todo pasar y jugando a lo seguro. Tú me mostraste lo que es la verdadera habilidad, lo que es la verdadera disciplina. Marcus meneó la cabeza. Sabes mucho. Estás sirviendo. Eso es lo que importa. Holder dio un mordisco, masticó pensativamente y luego formuló la pregunta que lo había estado carcomiendo por dentro. ¿Por qué no regresas? Incluso como instructor civil, podrías enseñar a chicos como yo que podría salvar vidas haciéndonos mejores. Marcus permaneció en silencio durante un largo rato. Terminó su hamburguesa antes de responder.
Cuando finalmente habló, su voz sonó áspera. Porque cada vez que tomo un rifle, vuelvo allí. El Mont, la cresta, la tormenta de arena. Puedo sentir la arenilla en mis dientes. Puedo escuchar a mi observador llamando a los objetivos. Y recuerdo lo que se siente quitar una vida 5 veces en 30 segundos. Miró a Holder. Yo era bueno en eso. Demasiado bueno. Y eso me asusta porque una parte de mí lo extraña. La claridad, el enfoque, el propósito. Y no confío en esa parte de mí. No quiero enseñar a alguien más a convertirse en lo que yo fui. Holder absorbió esto. Su expresión seria. Pero salvaste a tu equipo. Salvaste vidas. Eso cuenta para algo. Eso tiene que contar para algo. La voz de Marcus se redujo a un susurro. No lo salvó 3 semanas después. No detuvo la bomba. No los trajo a casa. Holder no tenía una respuesta para eso. Entonces, simplemente se sentó con Marcus en silencio. 2 marines separados por rango y experiencia, pero conectados por algo más profundo. Cuando Holder finalmente se fue, escribió su número en el interior de la bolsa de papel. Si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa, de día o de noche, llámame. ¿Promesa? Marcus tomó la bolsa. Prometo. Los días se convirtieron en semanas. Llegó noviembre, trayendo noches más frías y vientos fuertes que atravesaron la fina chaqueta de Marcus. Pero el apoyo siguió llegando. Un grupo de veteranos le instaló una pequeña tienda de campaña, aislante e impermeable. El dueño de un restaurante local, un exmiembro del ejército, traía comidas calientes 3 veces por semana. El capitán Brennan se registraba cada pocos días, sin presionar nunca, solo asegurándose de que Marcus estuviera bien. Lentamente y silenciosamente, algo dentro de Marcus comenzó a cambiar. Comenzó a leer con más frecuencia la tarjeta que Brennan le había dado. Empezó a pensar en la oferta. No son las ofertas del contratista, ni el dinero, sino la idea de obtener ayuda real, de enfrentar las cosas de las que había estado huyendo. Una noche de finales de noviembre, Marcus tuvo un sueño. Estaba de nuevo en la cresta de El Mont, pero esta vez, su equipo no murió. Esta vez, llegaron a casa. Y cuando Marcus se despertó, estaba llorando. No de tristeza, sino de algo más. Algo que no había sentido en años. Posibilidad. A la mañana siguiente, se limpió lo mejor que pudo usando agua del río y jabón que alguien le había dejado. Se puso la ropa más limpia que tenía y caminó de regreso al campamento Lun. Le tomó 2 horas. Cuando llegó al edificio de administración, pidió ver al capitán Brennan. La recepcionista lo miró con sospecha, pero cuando dio su nombre, sus ojos se abrieron de par en par. «Espera aquí», dijo ella mientras cogía el teléfono. El capitán Brennan bajó en 5 minutos. Cuando vio a Marcus de pie en el vestíbulo, bien afeitado por primera vez en años, vistiendo una chaqueta donada que realmente le quedaba bien, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Señor Callahan». Marcus respiró profundamente. «Estoy listo. Me gustaría saber sobre ese programa de transición si la oferta aún está abierta». La capitana Brennan sonrió, su voz cargada de emoción. «Es. Absolutamente lo es. Venga conmigo». Los siguientes 6 meses cambiaron la vida de Marcus. La transición no fue fácil. Había días en que quería volver corriendo al puente. Los días que las sesiones de terapia se sentían como una tortura, sacando a la luz recuerdos que había enterrado. Días en los que se despertaba gritando por las pesadillas. Pero también hubo días de progreso. Días en los que podía hablar de su equipo sin desmoronarse. Días en los que podía sostener un rifle durante las sesiones de entrenamiento sin sentir el peso de la culpa. Días en los que podía mirarse al espejo y ver a un hombre, no un fantasma. El programa Va en Jun lo instaló en un pequeño apartamento cerca de la base. Un dormitorio, limpio, seguro. Me sentí como en un palacio después de 4 años bajo un puente. Lo inscribieron en un programa de tratamiento para el trastorno de estrés postraumático,
TEPT, que realmente lo ayudó. Terapia de grupo con otros veteranos de guerra, sesiones individuales con un psiquiatra que entendía lo que la guerra le hacía a una persona y, 2 veces por semana, trabajaba como consultor civil, enseñando puntería avanzada a francotiradores de los Marines Scouts. Marcus no habló mucho durante las sesiones de entrenamiento. No lo necesitaba. Cuando demostraba técnica, cuando ajustaba la postura de recluta con suave precisión, cuando alineaba un tiro y daba en el blanco a uno diagonal 200 m sin esfuerzo, dejaba que su habilidad hablara por sí sola. Los reclutas lo llamaban señor Callahan por respeto, pero entre ellos susurraban su verdadero nombre, de Adsot, y lo pronunciaban con reverencia, como se habla de leyendas. El teniente Derek Vázquez fue transferido a una unidad diferente 2 meses después del incidente. Su reputación nunca se recuperó. El video lo persiguió. Los comentarios en las redes sociales fueron brutales. Esto es lo que pasa cuando el ego se encuentra con la realidad. Respeta a tus veteranos. Vázquez debería ser dado de baja deshonrosamente. Sus superiores le reprendieron formalmente. Perdió su puesto como instructor principal de tiro. Emily lo abandonó 4 meses después del incidente, llevándose a su hijo recién nacido con ella. Ella solicitó el divorcio, alegando diferencias irreconciliables. En el papeleo escribió una frase que fue más dolorosa que todas las demás. No quiero que nuestro hijo crezca pensando que la crueldad es fuerza. Vázquez intentó reconstruir. Se disculpó públicamente. Trabajó como voluntario en programas de ayuda a veteranos, pero el daño ya estaba hecho. Cada vez que alguien lo miraba, veía juicio. Y sabía que se lo merecía. Marcus, por otro lado, nunca habló de Vázquez. Cuando la gente le preguntaba, cuando los periodistas intentaban obtener algún comentario, él simplemente decía, todos merecen una segunda oportunidad, incluso él. Porque Marcus sabía algo que la mayoría de la gente no sabía. La persona más difícil de perdonar eres tú mismo. Y todavía estaba aprendiendo cómo hacerlo. Un sábado por la tarde, a finales de la primavera, Marcus estaba caminando por un parque cerca de la base. El clima estaba cálido. Las familias estaban haciendo picnics. Los niños estaban jugando en los columpios. Y entonces Marcus vio una cara familiar. Jacob, el niño de 9 años del campo de tiro. Ahora era mayor, más alto, pero Marcus lo reconoció inmediatamente. Jacob vio a Marcus al mismo tiempo, y su rostro se iluminó como un fuego artificial. Señor Callahan. Él corrió hacia él, acompañado por su padre que corría detrás de él. Papá, es él. Es el superhéroe. Marcus se agachó, sonriendo genuinamente por primera vez en lo que pareció una eternidad. Hola chico, ¿cómo estás? Jacob estaba prácticamente rebotando. Bien. Le conté a todos en la escuela sobre ti. Mi maestra no me creyó hasta que le mostré el video. ¿Sigues dando en el blanco? Marcus se rió entre dientes. A veces, cuando me dejan. El padre de Jacob se acercó a ellos y les extendió la mano. Marcus se puso de pie y lo sacudió. El agarre del hombre era firme y respetuoso. Gracias por su servicio, señor. Y gracias por mostrarle a mi hijo lo que es la verdadera fuerza. Él habla de ti todo el tiempo. Marcus sintió que se le cerraba la garganta. Él es un buen chico. Lo estás criando, ¿verdad? Jacob tiró de la manga de Marcus. ¿Aún vives bajo el puente? Marcus meneó la cabeza. No, ahora tengo un apartamento y estoy enseñando a los marines a disparar. Los ojos de Jacob se abrieron de par en par. Eso es muy genial. Sabía que eras un superhéroe. Marcus se rió, un sonido que le pareció extraño y maravilloso. No soy un superhéroe, amigo, pero estoy tratando de ser mejor. Mientras se alejaban, Jacob se dio la vuelta y gritó, «Sigues siendo mi héroe». Marcus se quedó allí mirándolos irse. El sol calentaba su rostro. La brisa traía el aroma de la hierba recién cortada, y por primera vez en mucho tiempo, Marcus Callahan sintió que estaba exactamente donde debía estar.
Sacó su teléfono y miró el calendario. Mañana tendrá otra sesión de terapia. El miércoles se estaba dando una clase sobre tiro a larga distancia. El viernes se reunió con otros veteranos de su grupo de apoyo. Volvió a tener una vida, un propósito. No era la vida que tenía antes de las guerras. No era la vida que había imaginado, pero era suya y era suficiente. Esa noche, Marcus regresó al puente I-95 una última vez. Bajó con cuidado por el terraplén y se quedó en el lugar donde había dormido durante 4 años. Ahora había otra persona allí, un veterano más joven, de unos 30 años, delgado, exhausto, destrozado. Marcus no dijo nada al principio. Simplemente se sentó a su lado y sacó la bolsa de comida que había traído. ¿Tienes hambre? El joven veterano lo miró con sospecha y luego asintió. Marcus le entregó la comida y lo observó comer. Cuando terminó, Marcus sacó una tarjeta. El capitán Brennan le había dado extras para repartir. Hay un programa en la base, LJUN. Ayudan a los veteranos a recuperarse. Vivienda, atención médica, todo. El joven cogió la tarjeta, pero no la miró. Estoy bien. Marcus sonrió tristemente. Eso es lo que dije yo también. Desde hace 4 años. Se puso de pie lentamente. Cuando estés listo, llama a ese número. Diles que te envió de Azot. Ellos cuidarán de ti. Empezó a alejarse, luego se detuvo y se dio la vuelta. Y hermano, no estás solo. No te han olvidado y aún no has terminado. Luego Marcus volvió a subir a su camioneta, una Ford Ranger usada que compró con su primer sueldo, y condujo a casa. Si esta historia te conmovió, si te recordó que las segundas oportunidades son posibles, que los héroes se pueden encontrar en los lugares más inesperados, suscríbete a nuestro canal. Y ahora mismo en tu pantalla verás otra historia increíble esperándote. Haz clic, míralo y recuerda, cada persona que pasas en la calle tiene una historia. Algunos de ellos podrían ser simplemente legendarios. Gracias por ver.